Introducción. La clase desarrolla qué son los relés, qué hacen, por qué son tan importantes y las implicaciones en la gestión de la flota. El relé del vehículo. ¿Qué es un relé? Los relés son componentes eléctricos de reducido tamaño que protegen el sistema del vehículo y garantizan su correcto funcionamiento. Por tanto, es fundamental entender qué es un relé de coche cuando hablamos de sistemas eléctricos en vehículos. A pesar de su reducido tamaño, este dispositivo controla y protege gran parte de las funciones eléctricas. Sin él, los sistemas se sobrecargarían y el coche sufriría graves daños en muy poco tiempo. Está presente en múltiples partes del automóvil: el ventilador del radiador, los faros, el claxon e incluso los limpiaparabrisas dependen de su funcionamiento. Aunque suele pasar desapercibido, el relé es uno de esos componentes invisibles que hacen que todo funcione como debe. ¿Cómo funciona? Un relé es un interruptor electromecánico que permite controlar un circuito de alta potencia mediante otro de baja potencia. Ejemplo práctico de funcionamiento. Al activar los sistemas de iluminación o climatización, el relé desempeña un papel fundamental al permitir o impedir el flujo de corriente eléctrica. De esta manera, se impide que la electricidad fluya directamente por los interruptores, lo que protege los cables y evita el sobrecalentamiento. Funciones principales del relé. Los relés se encargan de gestionar de manera segura los sistemas que requieren un mayor consumo energético. Entre ellos, cabe destacar los faros, las luces antiniebla, el aire acondicionado, el ventilador eléctrico del radiador, los limpiaparabrisas y el claxon. ¿Qué pasaría sin relés? Los interruptores convencionales no están diseñados para soportar la potencia que se requiere en este caso y, por tanto, se verían sometidos a un sobrecalentamiento inmediato. ¿Dónde se encuentra el relé de un coche? Por lo general, los relés se ubican en la caja fusible del vehículo, junto con otros componentes de protección. Por lo general, se encuentran en dos emplazamientos principales: en el compartimento del motor, en las proximidades de la batería y en el interior del vehículo, ya sea bajo el volante o en las cercanías de la guantera. Diferencia entre relé y fusible. Aunque conviven dentro de la misma caja, cumplen funciones distintas. El papel del fusible. El fusible se funde cuando hay un exceso de corriente, actuando como un protector de un solo uso. El papel del relé. El relé es un dispositivo que abre o cierra el circuito eléctrico según sea necesario, garantizando el funcionamiento seguro de los sistemas de mayor consumo. ¿Cómo saber si un relé está fallando? Los relés son duraderos, pero pueden fallar. Los síntomas más comunes incluyen la interrupción del funcionamiento de los sistemas eléctricos, la continuidad de dispositivos en estado de encendido tras haber sido apagados y la percepción de sonidos inusuales. Comprobación del relé. Es posible realizar la sustitución por otro de características idénticas o, de lo contrario, emplear un multímetro para verificar que la corriente fluya de manera adecuada. ¿Cuánto cuesta cambiar un relé de coche? El precio de un relé generalmente oscila entre 5 y 10 euros. En caso de realizar la sustitución en un taller, se debe considerar el costo de la mano de obra. Si el cambio lo realiza el usuario, es esencial ejercer precaución para evitar daños adicionales. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es el coste de sustitución del relé y el tiempo que el vehículo está parado sin prestar el servicio. Dependiendo del relé averiado, se puede seguir utilizando el vehículo o no. Una vez se conoce que un relé no funciona, hay que llevar el vehículo al taller para su sustitución. El coste del relé es bajo y el tiempo de sustitución es pequeño. Al realizar el mantenimiento preventivo del vehículo, hay que comprobar que los sistemas eléctricos y sus relés funcionan apropiadamente. En resumen, el relé desempeña un papel esencial en la protección del sistema eléctrico del vehículo. En su ausencia, los componentes se encontrarían expuestos a sobrecargas y potenciales averías. Comprender su función es crucial para identificar fallos de manera oportuna y evaluar la importancia de recurrir a profesionales para su instalación o sustitución. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación.
¡Conócenos!